Hay momentos en los que Dios no te da un mapa. No te da fechas ni resultados anticipados. Solo te da una dirección. Y la dirección sin garantías incomoda, porque estamos acostumbrados a avanzar cuando vemos seguridad, cuando sabemos cómo terminará la historia y podemos calcular el riesgo. Pero la fe no siempre funciona con cálculos. Hay etapas donde avanzar significa renunciar al control. Tal vez estás en ese punto ahora. Sabes lo que debes hacer, pero no sabes cómo se resolverá. Sientes claridad en la decisión, pero no tienes confirmación visible del resultado. Y eso genera una tensión profunda, porque avanzar sin garantías no es emocionante. Es vulnerable. No tienes promesa de éxito inmediato, ni seguridad de que todo saldrá bien. Solo tienes convicción. Y la convicción, cuando no está respaldada por evidencia, se siente expuesta. Dios no siempre te muestra el final antes de pedirte el paso. A veces te pide el paso para formarte mientras caminas. Pero caminar sin saber cómo terminará el camino confronta tu necesidad de control. Queremos obedecer, sí, pero también queremos saber qué recibiremos a cambio. Queremos certeza, estabilidad, previsibilidad. La fe intensa rompe esa comodidad. Cuando Dios te pide avanzar sin garantías, no está probando tu capacidad, está confrontando tu dependencia. ¿Confías en el resultado? ¿O confías en Él? Esa pregunta no es teórica, es práctica. Porque cuando la dirección implica riesgo, comienzas a negociar. Piensas en escenarios negativos, calculas posibles pérdidas, imaginas lo que podría salir mal, y el miedo aparece. No un miedo irracional, sino un miedo lógico, basado en experiencias previas, que te dice que lo seguro es permanecer donde estás. Pero permanecer también tiene un costo. Permanecer por miedo puede preservar una estabilidad momentánea, pero compromete un crecimiento profundo. Si estás en una etapa donde sabes que debes dar un paso, pero no tienes garantías, entiende algo. La ausencia de garantías no significa ausencia de dirección. Significa que el proceso formará algo que la certeza nunca podría formar. La fe que avanza con garantías es cómoda. La fe que avanza sin ellas es transformadora. En mi experiencia, hubo una decisión que sabía que debía tomar. No porque tuviera pruebas externas, sino porque la convicción era persistente. Pero no tenía respaldo visible, no tenía una promesa clara de cómo terminaría. Y eso fue lo más difícil, porque una cosa es obedecer cuando sabes que todo saldrá bien, y otra es obedecer cuando no sabes cómo se resolverá. La obediencia sin garantías revela tu verdadero nivel de confianza. Tal vez tú estás frente a una puerta que sabes que debes cruzar, pero temes lo que haya detrás. Tal vez estás considerando un cambio que alterará tu estabilidad actual, o estás llamado a soltar algo que te ofrece seguridad inmediata. Y la pregunta que te persigue es simple. ¿Qué pasa si sale mal? Esa pregunta puede paralizar, pero también puede revelar qué tan profundamente dependes de los resultados. La fe intensa no elimina el miedo, lo atraviesa. No ignora el riesgo, lo asume con convicción. Avanzar sin garantías significa aceptar que no controlas todo el proceso. Significa confiar más en la dirección que en la evidencia. Significa caminar aunque no tengas confirmación visible. Y eso es confrontativo, porque nos gusta llamar fe a lo que en realidad es cálculo con respaldo. La fe auténtica se manifiesta cuando no hay respaldo. Si esperas garantías completas antes de obedecer, nunca avanzarás completamente. Siempre habrá una variable sin controlar, un escenario incierto. La pregunta no es si existe riesgo. La pregunta es si la dirección es clara. Si la dirección es clara, la falta de garantías no debería detenerte. Debería revelarte. Revelar tu nivel de confianza, tu apego al control, y si tu seguridad depende de las circunstancias o de tu convicción. Avanzar sin garantías no es imprudencia, es obediencia madura. Pero esa obediencia no es cómoda, es intensa, y redefine todo lo que creías seguro. Aquí no termina la historia. Aquí comienza la etapa donde decides si tu fe depende de certezas, o si puede sostenerse en confianza profunda.
Avanzar sin garantías no solo confronta tu miedo, confronta tu identidad, porque muchas veces tu sensación de seguridad no está en Dios, sino en lo que puedes prever, calcular y controlar. Y cuando Dios te pide moverte sin darte el panorama completo, lo que realmente se sacude no es tu entorno, es tu estructura interna. La incertidumbre revela dónde estaba apoyada tu confianza. Tal vez tú dices que confías, pero cuando no hay evidencia visible, cuando no hay confirmación externa, cuando el resultado no está asegurado, la ansiedad aumenta, y esa ansiedad expone cuánto dependes de la garantía y cuánto dependes de la dirección. Hay una diferencia profunda entre fe y necesidad de certeza. La necesidad de certeza busca eliminar el riesgo. La fe acepta el riesgo cuando la dirección es clara. Y ahí es donde muchos retroceden. No porque no amen a Dios, sino porque aman demasiado la estabilidad, el control y la previsibilidad. Pero la previsibilidad no forma carácter. Lo desconocido sí. Si todo estuviera asegurado antes de dar el paso, no habría formación, solo una transición cómoda. Pero cuando no tienes garantías, cada paso te obliga a depender más profundamente. En mi experiencia, el mayor conflicto no fue el posible fracaso externo, sino la pérdida de control interno. Saber que no podía anticipar cada detalle me incomodaba más que el riesgo mismo. Tal vez eso también te pasa. No temes solo lo que podría salir mal. Temes no poder gestionarlo si ocurre. Temes no tener un plan alternativo. Temes que tu reputación, tu estabilidad o tu seguridad se vean afectadas. Y ahí es donde la fe se vuelve confrontativa. Porque Dios no siempre negocia con tu necesidad de control. A veces la expone para sanarla. Avanzar sin garantías te obliga a enfrentar preguntas que preferirías evitar. ¿Tu confianza depende del resultado o de la relación? ¿Tu obediencia depende del éxito o de la dirección? ¿Tu seguridad depende de lo que sabes o de en quién crees? Es fácil decir que confías cuando todo está claro. Es distinto cuando el camino es incierto. La intensidad de este proceso está en que no puedes posponerlo indefinidamente. Llega un punto donde permanecer donde estás comienza a doler más que avanzar, donde la comodidad se convierte en estancamiento, y entonces descubres algo incómodo. A veces, el mayor riesgo no es avanzar sin garantías, es quedarte donde ya no hay crecimiento. Si sabes que debes dar un paso, pero estás esperando la confirmación perfecta, entiende que la confirmación perfecta rara vez llega. Lo que llega es claridad suficiente. Y la claridad suficiente es todo lo que necesitas para obedecer. No necesitas saber cómo terminará. Necesitas saber que debes empezar. Esa es la parte que confronta, porque comenzar sin ver el final implica renunciar a la ilusión de control. Implica aceptar que el proceso te transformará incluso antes de que produzca resultados externos. Y esa transformación interna es la verdadera garantía. Tal vez tú estás frente a una decisión que cambiará tu estabilidad. Tal vez implica perder algo que te da seguridad momentánea. Tal vez no sabes cómo se resolverá financieramente, emocionalmente o relacionalmente. Pero sabes que permanecer no es coherente. Ahí está el punto crítico. La fe madura no espera a que desaparezca el miedo, avanza con el miedo en perspectiva. No porque sea imprudente, sino porque entiende que la obediencia no siempre viene acompañada de certeza. La garantía no está en el resultado inmediato. Está en la formación que ocurre mientras avanzas. Si decides quedarte por miedo, conservarás una estabilidad superficial, pero perderás un crecimiento profundo. Si decides avanzar, enfrentarás incertidumbre, pero ganarás estructura interna. Y esa estructura es más valiosa que cualquier garantía temporal. Avanzar sin garantías no es un salto ciego. Es un paso consciente en una dirección clara, aunque el desenlace aún no sea visible. Con el tiempo entendí que la ausencia de garantías no era abandono, era formación. Dios no me estaba pidiendo que controlara el resultado, sino que confiara en la dirección. Si estás esperando certeza absoluta para obedecer, probablemente seguirás esperando.
La fe profunda no elimina la incertidumbre, la atraviesa. Y el paso que das sin garantías es el que finalmente redefine tu nivel de confianza. La pregunta final no es si tienes garantías, es si estás dispuesto a confiar sin ellas. Si este mensaje te ha servido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte para más contenido como este. Gracias por acompañarme hoy.